Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de FutboView. El día de hoy, como es costumbre, vamos a hablar como cada miércoles de lo que yo llamo las Football News del Chelsea. Fichajes bomba, cosas que no esperábamos ver por parte del Chelsea en este momento y rumores que podrían hacer a más de uno alegrarse de gran manera. Comenzamos. Y voy a comenzar con lo fuerte, con los dos fichajes que ya hizo el Chelsea mientras estábamos en este Mundial de Clubes. Y es Gittens del Borussia Dortmund, que fue fichado por 50 millones de libras esterlinas, unos 65 millones de euros o dólares, al casi el término de esta semana, de la que acaba de pasar, prácticamente el sábado, domingo por allí fue fichado. Y esto, miren, no era mi fichaje favorito, me parece que es un poquito caro pagar 65 millones de dólares por un jugador que, si bien tiene su experiencia, su jerarquía, siento que a nivel individual, a nivel juego, no hace suficiente para merecer pagarse esa cantidad de dinero. Y ojo, el jugador no tiene la culpa de esto. El que tiene la culpa, primeramente, es el Dortmund por ponerle ese precio, e incluso ellos no tienen la culpa de que Chelsea pague esos precios. Y segundo, el siguiente jugador que viene, en este caso de la misma Premier League, un jugador que, miren, si muchos pedían un jugador probado en Premier League, pues aquí tienen a Joao Pedro, jugador proveniente del Brighton, que puede oscilar en la posición del 9, de media punta y de extremo izquierdo. Aparentemente Enzo Maresca lo va a ocupar en esas posiciones. Recordemos que Enzo Maresca hace un buen tiempo mencionó que quería jugadores que sean capaces de jugar en más de dos posiciones de muy buena manera. Y aquí quizás no nos parezca la mejor opción a nosotros, si no mal recuerdo llega por no menos de 50 millones igualmente de libras, entonces no va a ser barato. Ya sabemos cómo ficha el Chelsea, siempre se maneja con fichajes de plazos, con cuotas, pero igualmente con el tiempo el número final sigue siendo 55, 65 millones de dólares y sigue siendo un precio bastante elevado por jugadores que pues claramente tú pagarías ese precio en cualquier otro equipo, fichando, no sé, un jugador élite mundial al nivel categoría ya de su propia selección, titular en su selección y sobre todo en una selección muy competitiva actualmente. Pero bueno, voy a tratar de no ser negativo al respecto, porque por lo menos podemos creer que Enzo Maresca está recibiendo lo que él pedía. Y es lo más importante, nos guste o no, si Enzo Maresca recibe jugadores que él pide, no tendrá excusas, no tendrá ninguna excusa con la que aferrarse a decir que no había por ningún lado para mejorar al equipo. Si él, con los jugadores que él está pidiendo actualmente, no puede manejar de mejor manera el equipo, va a haber problemas. Ahora, paso a lo siguiente, y es que Maresca habría mencionado que quiere únicamente 23 o 26 jugadores en su equipo final. Recordemos que tenemos en total más de 50 jugadores actualmente, entre cedidos, entre comprados que aún no llegan, entre jugadores que están en la plantilla y entre jugadores que no están en la plantilla pero igual siguen formando parte del equipo. Caso Datro Fofana, caso Wesley Fofana, que están lesionados y que mientras que uno está en recuperación, el otro pues ni siquiera es capaz de tocar el campo, ni siquiera es capaz de soltar las muletas. Datro Fofana. Entonces sí, hay mucho de lo que deshacernos. Y hablando de deshacernos, hablando de gestionar la plantilla, Kepa Arrizabalaga, el español, ya fue finalmente oficializado por parte del Arsenal, ya es jugador del Arsenal, se despidió del Chelsea de una manera bastante bonita, me atrevo a decir yo. Quiero creer, supongo, no tuvo un paso feliz en sus últimos meses en Chelsea. Antes de sus sesiones se terminó peleando bastante con, si no mal recuerdo, con gente dentro de la directiva, pero parece ser que no se va con una muy mala imagen del club en sí. Mis mejores deseos para él.
Obviamente se va a un rival directo, a un rival de casa. Espero que lo haga bien, pero que contra nosotros pues que no lo haga excelente, obviamente. Pero no le deseo ningún mal a un jugador que supo darnos alegrías en algún momento. Mientras que por otro lado también podemos hablar de algo que a la gente le va a importar muchísimo, y es que el Chelsea, gente representante del club, se habría reunido con el alcalde de Londres. ¿Para qué?, se preguntarán. Sencillo, para discutir la situación del estadio, para discutir si es posible una mudanza definitiva al Earls Court o definitivamente decidirse por simplemente remodelar el Stamford Bridge y asegurarse de que sea un estadio que dure los próximos 50, 60 años. Muy bien, aquí hay que hacerla corta porque no quiero venderles humo de que ya se han decidido. Lo que puedo decirles es que provisionalmente han tomado como decisión el que es mucho más factible el no mudarse, el no comprar el Earls Court y formar allí un nuevo estadio, porque obviamente es la inversión de 800 millones, 800 mil millones, no recuerdo bien cuánto era, solo en comprar esa estación, y después habría que hacer la inversión de pagar para construir el estadio, por lo que obviamente en los números de cualquiera de nosotros y de la directiva, sin lugar a dudas, debe de ser mucho más rentable pagar no más, o bueno, incluso pagar los 800 millones que podríamos pagar por solo comprar el Earls Court y con ese dinero remodelar el Stamford Bridge. Ahora, el único problema para la remodelación es, como todos ya sabrán, sobre todo por el caso de Boca, que hay que comprar las parcelas de alrededor donde la gente vive y reubicarlos. Entonces, si esa gente se niega a vender, pues tienes un problema, o tienes que ofrecerles más o no puedes hacer nada. Y es lo que ha pasado con Boca, que bueno, ya sabemos la situación de su estadio. Ahora, con Chelsea no sé cómo se va a solucionar, no sé si es que se van a decidir finalmente esperar un año más, esperar un poco más, tener más paciencia, o directamente ya ir y comprar el Earls Court. Cualquiera de los dos casos, parece ser que la directiva sigue teniendo en mente el remodelar el estadio de una u otra manera, ya sea el estadio Stamford Bridge o el Earls Court. Como sea, en cualquiera de los dos casos, Chelsea va a tener mucho trabajo con respecto a ese estadio. Y ahora pasemos a algún que otro rumor, y ojo, aquí vuelvo a hablar del Arsenal, que está bastante interesado en Noni Madueke. Se ha mencionado por allí que han lanzado una oferta oficial por Noni Madueke. Sin embargo, no se han mencionado cifras, y es más, yo les puedo decir que esto es un poquito humo. No es que Madueke va a llegar al Arsenal, simplemente lo tienen en bandeja, lo tienen en lista, pero no es que se van a lanzar como perro rabioso por él. Aún no es el momento, el mercado es joven y el Arsenal está muy paciente con respecto a sus fichajes. Es más, con decirles que su 9 que tanto están buscando, el 9 estrella que tanto quieren para su equipo, aún no se deciden entre Gyökeres y entre Sesko. Y por el otro lado, aquí sí hay noticias un poco más claras con respecto a Nicolas Jackson, un jugador que ya sabemos todo lo que ha pasado con él, ya sabemos en qué situación se encuentra. En el próximo partido podríamos volverlo a ver, no porque yo quiera, sino porque ya se le acaba la sanción de 2 partidos que tuvo luego de esa tarjeta roja bastante tonta frente a Flamengo, que por cierto fue eliminado por Bayern. Y sí, Nicolas Jackson suena para el Napoli, para la Juventus y para el Arsenal. Es un jugador que está en carpeta de estos 3 equipos y el Chelsea lo ha tasado en por lo menos 50 millones de libras esterlinas. Lo mismo que Noni Madueke, un precio que en teoría es justo, en teoría sí. Habría que ver, obviamente en un mercado tan sobrevalorado, pues, ¿qué les puedo decir? Hay jugadores que cuestan más de lo que en realidad valen. Pero en este caso, si se terminan llevando a Jackson, ya es una buena noticia, y si lo hacen por ese precio, es incluso mejor. Continuando, tengo que mencionarles algo que ha dicho Enzo Maresca en la interna del Chelsea, y es que le gustaría ocupar a Andrei Santos en una posición un poco más adelantada de lo que se lo vio en el Racing de Estrasburgo. Recordemos que Andrei Santos en el Racing de Estrasburgo llegó a jugar muy seguido en la posición del 5 tapón, y aún así logró tener varios goles muy buenos en su equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un 5 que siente la posición y que además de eso tiene llegada, tiene capacidad de avance para
encarar al arco y marcar goles desde una distancia considerable, cosa que se nos complica cuando se nos encierran demasiado los rivales. Este jugador, Andrei Santos, tiene la capacidad para resolver esos problemas de mejor manera que algún otro jugador que tenemos por allí. Sin embargo, Enzo Maresca planearía más verlo como un suplente de Enzo Fernández, y aquí viene el problema: Enzo Fernández no es un 5, o al menos no juega en Chelsea como un 5. Enzo Fernández juega como un 10/8, otras veces de falso 9, porque hace todo ese recorrido sin tomar en cuenta tanto el tema defensivo. A excepción de jugadas de presión adelantada, Enzo Fernández no es tan defensivo, al menos en el esquema de Enzo Maresca, por lo que sí, no sabría decirles que también le iría Andrei Santos en este nuevo estilo de juego de Enzo Maresca. Además, quiero comentarles, en el último partido frente al Benfica, el Chelsea no llegó a ocupar demasiado los laterales invertidos. Y es extraño porque fue nuestro mejor partido en la temporada a mi parecer. Dominamos a un rival europeo, dominamos durante 80 minutos a un rival que tenía un buen equipo y lo hicimos ver muy mal. Sin embargo, fuera de polémicas, fuera de todo, quiero seguir comentando la situación de cómo jugó el Chelsea en ese día. Fue bastante impredecible lo que vi. Badiashile, Colwill, situaciones bastante extrañas que a priori uno pensaría que no funcionarían, terminaron saliendo muy bien, y espero que este sea una verdadera evolución del estilo de juego de Enzo Maresca y que no sea simplemente un invento que le salió bien y que no volverá a repetir. Y para cerrar el video, quiero comentarles por último con respecto a un central élite que acaba de ser eliminado, si no mal recuerdo, por Fluminense en el Mundial de Clubes. Un central perteneciente al Inter de Milán llamado Bastoni. Alessandro Bastoni, tasado en 70 millones por parte del Inter de Milán, estaría deseando y buscando activamente salir del Inter de Milán. ¿Por qué? Sencillo, porque este equipo ha demostrado que, así muy bien, es alguien que competitivamente se encuentra en todas las Champions League y lucha cada edición, incluso llegando a 2 finales de Champions League en los últimos 5 años, no tiene el toque extra que se necesita para salir campeón en ambas situaciones. Y eso no solo ha hecho que Bastoni quiera irse, sino que más jugadores del propio Inter de Milán quieran salir del club. Por lo que no quiero lanzarme a decir que vamos a ir por él, pero si llega a suceder, créanme que sería una muy buena oferta por un muy buen jugador que podría complementar de muy buena manera físicamente nuestro estilo de juego defensivo con Colwill. Y dicho esto, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video, espero que les haya gustado. Agradecimientos especiales a los miembros del canal. Recuerden que no es obligatorio, pero que si quieren apoyarme de una forma más cercana, están allí la opción de membresías. Y con eso, muchachos, nuevamente, como siempre les digo, y espero decirlo bien porque ya me han corregido, keep the blue flag flying high. Dicho esto, hasta la próxima. Yo no sé hablar inglés, perdón.